Fuiste traicionado. Ella tomó tu dinero, se quedó en tu casa, condujo tu coche, recibió tu atención, tu tiempo y tu lealtad. Y aún así, nada de eso fue suficiente. Porque justo cuando te convertiste en el hombre que ella decía querer, desapareció. Sin discusión, sin explicación, sin cierre. Y desde ese momento, una sola pregunta empezó a repetirse en tu cabeza como un eco imposible de silenciar. ¿Qué hice mal? Revisas cada conversación, cada gesto, cada palabra. Te preguntas si fue cuando te abriste demasiado, cuando mostraste tus miedos, cuando dijiste que la querías. Empiezas a cargar con una culpa que no entiendes, porque todo parecía ir bien. Ella hablaba de honestidad, de lealtad, de un futuro juntos. Te miraba a los ojos con una seguridad que inspiraba confianza. Nada indicaba que esto iba a terminar así. Pero, ¿y si te dijera que no hiciste nada mal? ¿Y si la razón de su desaparición no tuvo nada que ver contigo, sino con algo mucho más profundo? Algo que ni ella misma comprende. Durante décadas, Sigmund Freud se adentró en las zonas más oscuras de la mente humana. No lo hizo con frases reconfortantes ni consejos fáciles, sino con una precisión incómoda, casi quirúrgica. Y lo que descubrió sobre el comportamiento femenino sigue siendo tan perturbador que muchos prefieren ignorarlo. Freud entendió que, en muchos casos, las personas no abandonan a otros, huyen de partes de sí mismas que no pueden enfrentar. Y cuando comprendes esta verdad psicológica, algo cambia. Dejas de tomar la traición como algo personal y empiezas a ver los patrones invisibles que operan en silencio, dirigiendo decisiones que ni siquiera pasan por la conciencia. La conoces, y desde el primer momento, parece distinta a todas las demás. No juega, no insinúa, no crea ambigüedades. Te mira con una calma extraña y te dice exactamente lo que quiere. Está cansada de los juegos, de las mentiras, de los hombres inmaduros. Quiere lealtad, honestidad, estabilidad. Su voz no tiembla. Sus palabras no suenan ensayadas. Todo en ella transmite autenticidad. Y por eso le crees. Te habla de sus relaciones pasadas, de cómo fue decepcionada, de las señales de alerta que ahora sabe reconocer. Dice que ha trabajado en sí misma, que ha aprendido de sus errores, que ya no es la misma mujer de antes. Se muestra consciente, emocionalmente madura, incluso vulnerable. Y sin darte cuenta, empiezas a sentir que con ella es seguro bajar la guardia. Por primera vez en mucho tiempo, no sientes la necesidad de protegerte. Ella te hace sentir comprendido. Te invita a mostrar partes de ti que normalmente ocultas. Tus dudas, tus miedos, tus heridas antiguas. Y cuando lo haces, su reacción es perfecta. No juzga, no se asusta, no se aleja. Al contrario, parece acercarse más. En ese momento tu mente llega a una conclusión peligrosa. Esta vez es diferente. No es como las otras. No va a huir. No va a desaparecer. Todo indica que, por fin, has encontrado a alguien que realmente sabe lo que quiere y que está preparada para ello. Poco a poco, empiezas a reorganizar tu vida alrededor de ella. Sin que nadie te lo pida, eliminas las aplicaciones de citas. Dejas de responder mensajes que antes habrías contestado. Cancelas planes con amigos para pasar más tiempo a su lado. No lo vives como un sacrificio, sino como una elección natural. Porque con ella todo parece tener sentido. Te permites algo que rara vez haces, mostrarte por completo. Le hablas de tus sueños, de tus inseguridades, de las heridas que arrastras desde la infancia. Le cuentas aquello que nunca dices en voz alta, y ella responde de la mejor manera posible. Te escucha, te valida. Te dice que nunca se había sentido tan conectada con alguien, que contigo puede ser ella misma. Sus gestos refuerzan esa idea. Te toma de la mano con una firmeza que parece sincera. Te mira como si fueras la respuesta a preguntas que ni siquiera sabía formular. Te presenta a sus amigos. Te integra en su círculo,
Habla del futuro como si tú ya formaras parte de él. Vacaciones, proyectos, planes que todavía no existen pero que suenan reales cuando los nombra. Y en ese punto, bajas la última barrera. Empiezas a creer que esta historia no va a repetir el mismo final de siempre. Que esta vez no habrá retirada repentina ni silencios inexplicables. Que todo lo que estás dando está siendo recibido de la misma forma. Justo cuando te permites pensar que, por una vez, todo está en equilibrio, algo empieza a cambiar. Al principio es casi imperceptible. No ocurre de un día para otro. No hay una discusión clara ni una señal evidente. Simplemente notas que algo ya no es igual. Su voz pierde calidez. Los mensajes que antes llegaban llenos de interés, ahora son más cortos, más fríos, más espaciados. Dice que está ocupada, que está cansada, que necesita un poco de espacio para pensar. Intentas no darle demasiada importancia. Te dices que es normal, que todo el mundo tiene días difíciles. Pero el silencio empieza a alargarse. Las respuestas tardan horas, luego días. Las conversaciones profundas desaparecen. Aquella mujer que parecía totalmente presente ahora está, pero a medias. Y sin darte cuenta, empiezas a caminar con cuidado, midiendo cada palabra, temiendo decir algo que empeore las cosas. Hasta que un día, sin aviso previo, el silencio se vuelve absoluto. No hay discusión, no hay despedida, no hay una explicación que te permita entender lo ocurrido. Ayer estaba ahí, implicada, conectada. Hoy es un fantasma. Tus llamadas van al buzón de voz. Tus mensajes quedan sin respuesta. Es como si nunca hubieras existido. Entonces comienza la tortura mental. Repasas cada momento buscando el error oculto. Te preguntas si fue cuando dijiste que la querías, cuando mostraste una inseguridad, cuando fuiste demasiado cercano o demasiado disponible. Pero ninguna respuesta encaja del todo. Y es ahí cuando surge una verdad incómoda, una verdad que Freud habría reconocido de inmediato. Ella no decidió irse de forma consciente. Fue su inconsciente quien tomó el control. Ella no se sentó a pensar si debía irse o quedarse. No analizó pros y contras, ni tomó una decisión racional. Simplemente ocurrió. Y lo más inquietante es que, en muchos casos, ella misma no entiende por qué actuó así. Sigmund Freud descubrió que la mayor parte de nuestras decisiones no nacen de la mente consciente, sino de una región mucho más profunda y oculta, el inconsciente. Un lugar al que no tenemos acceso directo, pero que gobierna silenciosamente nuestro comportamiento. Freud sostenía que alrededor del 90% de lo que hacemos está determinado por ese territorio invisible. Viejas heridas, miedos enterrados, impulsos primitivos y aprendizajes de la infancia se activan sin pedir permiso. En las relaciones, este mecanismo se vuelve especialmente poderoso. Mientras su mente consciente te decía que quería estabilidad, amor y compromiso, otra parte de ella podía estar reaccionando a algo muy distinto. Su razón construyó una historia coherente sobre lo que deseaba, pero su inconsciente tenía otros planes. Y cuando ambas partes entraron en conflicto, la decisión final no la tomó la lógica, sino el impulso más antiguo. Por eso tú quedas confundido. Porque ella no te mintió deliberadamente. Primero se mintió a sí misma. Creyó en sus propias palabras, pero su inconsciente nunca estuvo completamente de acuerdo. Ese conflicto interno es el que provoca desapariciones sin explicación, cambios repentinos y rupturas que no tienen sentido aparente. No es que tú fallaras, es que algo dentro de ella se activó, algo que llevaba mucho tiempo esperando el momento adecuado para tomar el control. Nada de esto empieza contigo. Mucho antes de que aparecieras en su vida, ciertas asociaciones ya estaban grabadas en lo más profundo de su mente. Freud llamó a este fenómeno la compulsión a la repetición, la tendencia inconsciente a recrear una y otra vez los mismos patrones emocionales, incluso cuando causan dolor y destrucción. No porque se deseen, sino porque resultan familiares. Si su padre estuvo ausente,
Su inconsciente aprendió que el amor siempre termina en abandono. Si creció con una madre emocionalmente distante, interiorizó que la intimidad es peligrosa. Si su primer gran amor la traicionó, su sistema emocional asoció la entrega con la herida. Esas experiencias no se borran con buenas intenciones, ni con lecturas de autoayuda. Tampoco desaparecen solo porque alguien diga haber trabajado en sí misma. Las heridas no resueltas se esconden en el inconsciente, esperando. Y cuando una relación empieza a volverse sana, estable y diferente a lo que ella conoció, algo dentro se activa. Tú crees que estás construyendo algo nuevo, pero sin saberlo entras en un guión escrito muchos años atrás. No eres el protagonista, eres el último actor de una obra que se repite desde la infancia. Cuando no encajas en ese guión, cuando eres demasiado presente en lugar de distante, demasiado comprensivo en lugar de frío, demasiado constante en lugar de impredecible, su inconsciente reacciona. No porque estés haciendo algo mal, sino porque representas algo desconocido. Y para una mente herida, lo desconocido puede sentirse más amenazante que considerar el dolor que ya conoce. Por eso muchas veces, el amor sano no se percibe como amor. Se percibe como peligro. Hay una verdad que casi nadie quiere decir en voz alta, porque resulta incómoda y genera debate. La atracción no es solo emocional ni racional, también es biológica, química y hormonal. Y esas fuerzas actúan fuera del control consciente. Freud lo intuyó mucho antes de que la ciencia moderna lo confirmara. Los seres humanos reaccionan primero desde el cuerpo y después desde la razón. Mientras su mente te repetía que buscaba estabilidad y compromiso, su biología podía estar respondiendo a impulsos muy distintos. Durante ciertas fases de su ciclo, se siente más abierta, más segura, más atraída por la energía masculina. Se siente viva, magnética, conectada. Conversaciones que antes le parecían normales, de pronto resultan excitantes. Un hombre que parecía común empieza a destacar. Pero ese estado no es permanente. Cuando el equilibrio hormonal cambia, también lo hace la percepción. Las sustancias químicas que generaban atracción se reducen. Lo que antes la hacía sentirse cómoda, ahora puede resultarle asfixiante. Las mismas palabras que la tranquilizaban empiezan a incomodarla. Y lo más inquietante es que ella no es consciente de este proceso. No registra el cambio biológico. Solo siente que algo ya no encaja. Entonces aparecen frases como, ya no siento lo mismo, o, creo que esto no es lo que quiero. Ella cree que tomó una decisión racional, pero en realidad su cuerpo decidió primero, y su mente construyó una explicación después. Tú intentas entender qué cambió entre vosotros, cuando lo único que cambió fue su química interna, y así te quedas, buscando respuestas lógicas a una decisión que nunca se tomó desde la lógica. En la superficie, ella sabe exactamente quién quiere ser. Quiere estabilidad, calma, confirmación. Quiere una relación sana, predecible, segura. Esa es la imagen que construye de sí misma y la que muestra al mundo. Pero bajo esa capa consciente existe otra parte, menos aceptable, menos reconocida, que también exige ser escuchada. Freud la llamó la sombra. La sombra no es maldad. Es deseo, impulso, contradicción. Es la parte que se siente atraída por lo intenso, por lo imprevisible, por aquello que rompe la rutina. Y cuanto más se reprime, más fuerza acumula. La sociedad le ha enseñado que debe negar esa parte de sí misma, que debe controlarla, esconderla, avergonzarse de ella. Pero lo reprimido no desaparece. Se transforma en tensión. Cuando tú llegas ofreciendo coherencia, presencia y estabilidad, su parte consciente se siente aliviada, pero su sombra empieza a inquietarse. No hay fricción, no hay riesgo, no hay emoción desbordada. Y lo que al principio se siente como paz, con el tiempo puede percibirse como vacío. No porque tú no seas suficiente, sino porque su conflicto interno sigue sin resolverse. Ese choque entre lo que cree querer y lo que inconscientemente desea genera una presión que necesita liberarse. Y muchas veces la forma de hacerlo no es hablarlo, ni enfrentarlo,
ni comprenderlo, es huir. Romper el vínculo, reiniciar el ciclo con alguien nuevo que reactive esa parte reprimida. Por eso su marcha no es un acto frío ni calculado, es una liberación inconsciente, una huida de la calma que su mente decía buscar, pero que su sombra no podía soportar. Hay relaciones que no se sostienen por amor, sino por química emocional. Dopamina, adrenalina, cortisol, subidas y bajadas constantes que el cuerpo interpreta como intensidad. Para una mente acostumbrada al conflicto, esa montaña rusa se vuelve adictiva. No se busca conscientemente el dolor, pero se confunde la ansiedad con pasión y el caos con conexión. En ese contexto, el hombre estable empieza a parecer predecible. El silencio deja de doler, las discusiones desaparecen, no hay picos emocionales. Y lo que para ti es paz, para su sistema nervioso es ausencia de estímulo. La tranquilidad no genera descarga química, no hay urgencia, no hay miedo a perder, no hay euforia tras la reconciliación. Y entonces surge una sensación peligrosa, el aburrimiento. Ese aburrimiento no habla de ti, habla de una dependencia previa, de una necesidad de sentir algo fuerte, incluso si ese algo duele. Por eso, a veces, reaparecen figuras del pasado, mensajes ambiguos, provocaciones sutiles. No buscan amor, buscan activación. Una chispa que reactive el circuito conocido, aunque termine en decepción. Aquí nace la controversia. Porque desde fuera se juzga como inmadurez o sabotaje, pero desde dentro es una adicción silenciosa. El cuerpo pide lo que conoce, y cuando la relación no lo ofrece, el inconsciente empuja a romperla para volver al patrón que garantiza intensidad, aunque el precio sea la estabilidad. Cuando la atracción empieza a debilitarse, no siempre termina de inmediato. Antes, el inconsciente suele lanzar pequeñas pruebas. No son conscientes ni planificadas, pero están ahí. Silencios prolongados, respuestas frías, cambios de humor repentinos. Ella observa sin darse cuenta. No busca información, busca una reacción. Cada una de estas situaciones funciona como un termómetro emocional. Si respondes con ansiedad, con explicaciones excesivas, con necesidad de aprobación, el resultado es predecible. La atracción disminuye aún más, no porque hayas hecho algo malo, sino porque confirmas un rol que su inconsciente asocia con debilidad o dependencia emocional. Cuando preguntas qué ocurre y no obtienes respuesta, cuando intentas arreglar algo que ella no ha pedido arreglar, entras en un terreno peligroso. Empiezas a perseguir claridad donde el inconsciente solo quiere sentir poder. Y cuanto más te esfuerzas por entender, más te alejas del equilibrio que una vez existió. Estas pruebas no buscan soluciones. Buscan observar tu centro, tu capacidad de mantener la calma, de no desmoronarte ante la incertidumbre, de seguir siendo tú mismo incluso cuando el vínculo se vuelve inestable. Pocos lo logran, porque el miedo a perder activa respuestas automáticas. Y cuando esas respuestas aparecen, la decisión inconsciente se consolida. No hay discusión, no hay negociación. Solo la sensación de que al fin no son haciendo. Aquí aparece una de las tensiones más profundas de nuestro tiempo. Por un lado, ella ha aprendido un discurso consciente muy claro. Quiere igualdad, respeto, estabilidad emocional. Quiere un hombre presente, empático, disponible. Y de verdad cree en esas ideas. Las defiende, las repite, las siente como propias. Pero al mismo tiempo, su inconsciente responde a estímulos muy distintos. La biología no evolucionó al mismo ritmo que las normas sociales. Mientras su mente adopta valores modernos, su sistema emocional sigue reaccionando a señales antiguas. Firmeza, dirección, autocontrol, presencia silenciosa. No es una contradicción moral, es un conflicto interno. Y cuando ambos mundos chocan, se produce una confusión que ni ella misma sabe explicar. Por eso muchas veces sus palabras no coinciden con sus decisiones. Dice que quiere seguridad, pero se siente atraída por la incertidumbre. Dice que valora la comunicación, pero se aleja cuando todo es claro. Dice que busca calma,
pero su cuerpo reacciona con más fuerza ante la tensión. Desde fuera parece incoherencia. Desde dentro es una lucha constante entre lo aprendido y lo sentido. Tú quedas atrapado en medio de esa contradicción. Sigues lo que ella dice necesitar, pero eso no garantiza que conectes con lo que su inconsciente realmente responde. Y cuando esa distancia se hace evidente, ella no la analiza, la evita. ¿Se va? No porque no le importes, sino porque enfrentarse a ese conflicto interno requiere una conciencia que pocos están dispuestos a desarrollar. El error más común después de una ruptura así es intentar entenderla a ella. ¿Qué pensó? ¿Qué sintió? ¿En qué momento cambió? Pero ahí es donde se pierde el verdadero aprendizaje. Porque la lección nunca fue sobre controlar sus decisiones, sino sobre recuperar tu propio centro. Freud lo dejó claro. Cuando intentas gobernar el deseo del otro, ya has perdido el control sobre ti mismo. La verdadera fuerza no está en convencer, explicar o demostrar tu valor. Está en no desmoronarte cuando alguien se va sin dar razones, en no perseguir respuestas que no existen, en aceptar que no todo abandono es un fracaso personal. Cuando entiendes que muchas decisiones nacen del inconsciente del otro, de heridas que no te pertenecen, de conflictos que no puedes resolver, algo se libera dentro de ti. Recuperar tu poder significa volver a ser dueño de tu atención, de tu tiempo y de tu energía emocional. Significa no negociar tu dignidad por afecto, ni tu estabilidad por validación. Paradójicamente, eso es lo que siempre resulta más atractivo. La calma de quien no se pierde a sí mismo cuando alguien más se pierde. Esta historia no termina con ella marchándose. Termina contigo entendiendo que el control nunca estuvo en retener a nadie, sino en no abandonarte a ti mismo. Y cuando llegas a ese punto, ya no buscas cerrar ciclos con explicaciones externas. El cierre ocurre dentro. Ahora la pregunta es para ti. ¿Has vivido algo similar? ¿Crees que estas decisiones son realmente conscientes o están dirigidas por fuerzas más profundas de la mente? Comparte tu experiencia y tu opinión en los comentarios.